se llama fe. Diga conmigo, fe. Y es entonces, iglesia amada, que nosotros empezamos una vida nueva. Y entonces tenemos esa semillita en nosotros. Y esa fe, como un grano de mostaza, ahora es una pequeña semilla en nosotros. Y esto nos ayuda a vivir la vida cotidiana. O sea, la fe como un grano de mostaza es comparado o es la fe que nosotros necesitamos para vivir cotidianamente, para las cosas que necesitamos todos los días. Es una fe pequeñita, es una semillita, son los primeros pasitos. Podemos tener fe en Dios, podemos saber que somos salvos, tenemos fe en orar, saber que la oración me va a llevar a conquistar algunas cosas. Empezamos a aprender a pedir, empezamos a leer la palabra, a pedir qué vestir, qué comer. Y ese nivel de fe se llama un grano de mostaza. Hay mucha gente, hermanos, que tiene muchos años de convertido, pero no ha salido de ese nivel. Apenas tiene fe para comer y otros ni para comer. Es una fe pequeñita que todos pasamos por ahí. Esa fe que nos dice soy un hijo de Dios o es una hija de Dios. Ese granito que está en usted. Esa fe que dice mañana voy a comer, voy a comprarme un pantalón nuevo, una ropa nueva. Esas cosas cotidianas. Y es un círculo que muchas veces muchos creyentes no quieren salir de ahí. Sin embargo, este tan solamente es el primer nivel de fe que existe en nosotros. Cuando Josué recibe el sueño, Dios le dice: José, tú vas a ser el número 1 en la tierra. José, a ti van a venir todos tus hermanos, tu padre, todas las familias de la tierra, y todas van a pedir apoyo de ti. Y José le agradó la idea. Le dijo a su papá, le dijo a sus hermanos, pero sin embargo sus padres y sus hermanos no le creyeron, lo tiraron de loco y dijeron: ¿cómo es posible que nosotros vamos a ir contigo y servirte? Nadie creía, porque apenas era la fe como un grano de mostaza. Apenas era un sueño. No le creían, querían hacer trizas de él, porque en José se había concebido un sueño, una visión, pero apenas él solamente tenía fe. Nadie le creía. Y cuando uno llega a los pies de Cristo, nadie cree en nosotros. No sé si a usted le pasó lo mismo, pero cuando me convertí a Cristo, los primeros incrédulos fueron mi propia familia. Decía: tú, porque así es. Yo sabía que había sido salvo, sabía que tenía a Cristo, pero los demás no creían. Cuando tú tienes un sueño grande, lo primero que tú afrontas es que nadie cree en ti. Cuando tú quieres hacer cosas grandes, nadie cree en ti. Eso significa que apenas tienes la fe como un granito de mostaza. Nadie cree en nosotros. Nadie creía en José. Él tenía el sueño, pero todavía era un granito de mostaza. Y tal vez en esta mañana tú estás aquí con un sueño grandísimo, que tú lo compartes a tus amigos y todos se ríen de ti, lo compartes en la casa, en tu familia, y nadie te cree. Pero eso no quiere decir que tú no puedes lograrlo. Eso significa que tú estás en el primer nivel de fe para alcanzar cosas grandes. El hecho de que la gente no cree en ti, eso no significa que hasta allí llegaste. Porque tú no dependes de lo que la gente cree de ti, sino depende de lo que tú has creído en Dios.
de la palabra, la promesa que Dios un día dio a tu vida, y eso es lo que te inspira, lo que te motiva, y eso es lo que te llevará a hacer cosas grandes. Porque cuando nosotros dependemos, oye, ¿me crees o no me crees? La misma gente mata nuestros sueños. En otras palabras, tenemos que aprender a no depender de lo externo, sino aprender o depender de lo que hay dentro de nosotros. Si Cristo vive en nosotros, si Dios ha dado el sueño en nosotros, Dios nos llevará en su momento a que esa semilla empiece a nacer, a crecer y a convertirse en un árbol un día donde muchos vendrán y se acobijarán del sueño hecho realidad. Esto es algo tremendo. Las aves del cielo vienen a ese árbol de mostaza y ahí dice, aquí hago mi nido. Y esa es la cumbre del sueño. Ese es ya estar en el éxito. Cuando mucha gente viene y dice, me quiero apegar a ese árbol. ¿Le ha pasado a usted algo así? Nadie creía en usted cuando usted empezó a ver realidad las cosas. Entonces sí, muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente, y lo empezaron a buscar. ¿Por qué razón? Porque ese grano de mostaza nació, fue una planta y se convirtió en un árbol. Hermanos, si tú tienes fe, y tan solamente el sueño hoy es que nadie te lo cree, que nadie lo mate. Porque si Dios te lo dio, Dios te proyectará. Y si sigues dependiendo de Él, entonces tú vas a llegar a lograrlo. José logró su sueño, ¿sabe por qué? Porque nunca se apartó de Dios. Porque siempre se preocupó de que Dios anduviera con él. Siempre estuvo preocupado por una sola cosa. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Dios me recogerá. Con todo Jehová me proyectará. Aunque nadie cree en mí, ni mis hermanos, ni mi padre, con que Dios esté conmigo, con eso basta para llegar a donde yo quiero llegar. Eso es muy importante. Por eso decía David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque David sabía que si lo más importante de su vida y el éxito como rey era porque Dios estaba con él. Y mientras Dios esté contigo, amado hermano, amada hermana, ¿sabes una cosa? Nadie te podrá hacer frente. Mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra vosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le decía a su pueblo a través del profeta Jeremías, yo voy delante de vosotros como un poderoso gigante. Y Jeremías podía estar confiado, tranquilo y decir, Señor, gracias, porque es lo único que me falta, que siempre tu bendición esté conmigo. Entonces, hermanos, si está esa semilla en ti, no la dejes morir. Sigue creyendo que esa semilla va a crecer. Amén. Segunda clase de fe, el segundo paso, la segunda etapa, es la fe para las crisis. Cuando Dios pone un sueño grande y tú lo crees y lo recibes, es una semilla. Pero luego Dios te lleva a una segunda etapa, y es la etapa de las crisis. Es la etapa de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, con un solo propósito, para formar tu carácter. Diga conmigo, carácter. Dios nos lleva a un segundo nivel de fe.
Cuando José dijo, Señor, te creo a la palabra, te creo al sueño, dijo Dios.